Entrando en materia, permítanme decirles que el proceso por audiencia significa una total renovación del sistema escrito o escriturado, porque propone un régimen de naturaleza oral en reemplazo de un proceso escrito caracterizado por una agobiante burocracia que tiene su máxima expresión en las montañas de papel que son los memoriales, que por lo general ni siquiera son leídos de manera íntegra, generando pues un alarmante retardo de justicia. El proceso por audiencia, en contrapartida, establece un nuevo régimen en el que, luego de la demanda y la contestación que siguen manteniendo su naturaleza escrita, las partes y el juez se reúnen en la audiencia, mirándose a la cara, donde bajo la dirección del juez se pretende inicialmente encontrar una solución por la vía de la conciliación, y si ella no es posible, se realiza el debate precisándose los puntos en disputa de manera clara. Este régimen, en virtud de su estructura procesal, permite acceder a la justicia en sentido pleno, haciendo efectivo el predominio de la oralidad y como consecuencia los principios de inmediación, concentración y publicidad que son los caracteres dominantes de este sistema. En el fondo, el proceso por audiencia no es estrictamente un nuevo régimen procesal, pues sus antecedentes se encuentran en la vieja Europa, donde ya existía en el ordenamiento procesal austriaco y en otros países donde funcionó con resultados positivos. En América, la insurgencia del nuevo régimen ha tenido que vencer muchas dificultades y lo sigue haciendo, pues no podemos dejar de lado que los defectos de la justicia procesal americana son herencia de la justicia española, país que quedó al margen de las reformas procesales operadas en Europa allá el pasado siglo XVIII, por lo que la legislación procesal española era más bien una normativa que tenía 2 siglos de atraso. Estaba inspirada en el proceso romano canónico con sus características de escrituralidad, burocracia procesal y secreto. Por eso no es un misterio afirmar que la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1855 y su reforma de 1881 procede del viejo régimen medieval, en tanto que el proyecto que modernizaba las leyes procesales de España, que fuera redactado por el Marqués de Gerona con el nombre de Código de Procedimiento, que introducía el proceso de tipo oral, fue dejado de lado, dando mérito más bien a la puesta en vigencia de la Ley del Enjuiciamiento Civil de 1855. El proceso por audiencia, decía, se abre paso en América de manera muy trabajosa. Uno de sus primeros antecedentes los encontramos en México, en el Código de Procedimiento del Distrito Federal de 1985. Luego, también podemos mencionar, y como una realización plena ya de la oralidad, el Código General del Proceso, puesto en vigencia en la República Oriental del Uruguay el 24 de octubre de 1998. En la Argentina se ha ido desarrollando de manera parcial, pudiendo encontrarse manifestaciones y aplicaciones de este principio, particularmente en materia penal, en las provincias argentinas de Salta y Ushuaia, y posteriormente en materia civil. Pero ¿qué pasa entre nosotros? Digamos que el proceso por audiencia, si bien no se encuentra plenamente desarrollado, si bien no se conoce plenamente sus bases doctrinarias y científicas, pero no nos es extraño del todo, porque ya encontramos antecedentes de su aplicación en ciertos tipos de procesos, por ejemplo en la fijación de la asistencia familiar, aunque con los vicios derivados de su mezcla con los procedimientos escritos. De la misma manera, en los procesos de divorcio para la resolución de las medidas provisionales, e inclusive volviendo más atrás en el proceso de desalojo. En fin,
si bien no se ha desarrollado de manera plena la cultura de la oralidad procesal en nuestro país, pero en todo caso han existido bolsones de oralidad, que actualmente, para beneplácito de la cultura jurídica nacional, tienen una realización más efectiva y aproximante en la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, promulgada el 28 de febrero de 1997, que técnicamente es una aproximación que permite ya conocer de manera plena y efectiva los beneficios resultantes de la oralidad. El proceso por audiencia responde a una moderna orientación que se viene generalizando en Latinoamérica, siendo justo destacar los trabajos sobre la materia realizados por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y particularmente por el Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal, que también funciona en la ciudad de Montevideo, que se encuentra dirigida por los discípulos de ese gran maestro del procesalista que fue don Eduardo Couture. Y fue fundado precisamente este instituto en Montevideo en 1958 en ocasión de las jornadas dedicadas a recordar la memoria del ilustre maestro Couture, pudiéndose contar entre los fundadores como distinguidos procesalistas y alumnos del mencionado a los doctores Adolfo Gersi Vidal, Enrique Vescovi, Luis Torero Giordano, Jaime Tettelbaum, Dante Barrios de Angelis, Jorge Marabauco Lugaro y muchos otros. A la iniciativa de todos estos tratadistas se debe en buena medida las distintas jornadas de derecho procesal civil y penal que se realizaron en varias ciudades de América, que permitieron la presencia de los más esclarecidos procesalistas del continente con la específica finalidad de impulsar la reforma de la legislación procesal de los países latinoamericanos, tanto en materia civil como en materia penal, sobre la base tan sólida de contar todos con una historia común y fundamentalmente de tener o de abrigar una comunidad de aspiraciones. De todas estas jornadas resulta muy importante mencionar las cuartas jornadas de derecho procesal que fueron celebradas en Venezuela el año 1967, donde se aprobaron las bases uniformes para la elaboración de los códigos procesales modernos. A este fin se encomendó a los profesores argentinos Alfredo Vélez Maiconde y Jorge Claría Olmedo redactar las bases correspondientes en materia penal, y a los profesores uruguayos Adolfo Gersi Vidal y Enrique Vescovi redactar las bases del proceso civil. Estas bases fueron desarrolladas y posteriormente discutidas y finalmente aprobadas en las quintas jornadas celebradas en Bogotá, en Colombia, el año 1970. Y como resultado final se resolvió que los redactores de las bases acometan la redacción de sendos códigos procesales modelos para Iberoamérica. Nos vamos a detener un poco en el caso del proceso civil. Para la redacción de este proyecto fueron encomendados tres ilustres procesalistas uruguayos: el doctor Luis Torero Giordano, el doctor Gersi y el doctor Vescovi. Estos proyectaron el Código Procesal Civil Modelo, que fue a su vez sometido a la revisión de una comisión integrada por otros ilustres procesalistas, los profesores Hernando Davis Echandía de Colombia, Alfredo Bussac de Brasil, Lino Enrique Palacio de Argentina y Carlos de Miguel y Alonso de España. En el caso nuestro, cuando en el país se sentía la presencia de un movimiento renovador del orden jurídico impulsado por el Ministerio de Justicia bajo la gestión del distinguido amigo el doctor René Blattman, y siendo viceministro de Justicia nuestro buen amigo el doctor Bernardo Guaya, se inició la obra monumental de la reforma del orden jurídico nacional, y en la redacción del anteproyecto de Código Civil se conformó un equipo nacional
que se enriqueció con la presencia de dos distinguidos profesores uruguayos, don Luis Toreno Giordano y Jorge Maraboto Lugaro, siendo de mencionar en el caso del primero, que era presidente a la sazón de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay y que además fue miembro esclarecido de la comisión redactora del Código Procesal Tipo para Iberoamérica. En el caso del doctor Jorge Maraboto Lugaro, igualmente Jorge Maraboto, por sus merecimientos, posteriormente también asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Estos distinguidos colegas, con su experiencia y conocimientos, compartieron con la Comisión Boliviana jornadas intensas de estudio y discusión jurídica, con generosidad y desprendimiento, orientando en muchos casos con ilustrados comentarios sobre la naturaleza de los distintos institutos procesales del nuevo régimen, para hacer realidad la redacción de un anteproyecto del Código de Proceso Civil que fue plenamente concluido y que a la fecha se encuentra desde hace años a la espera de su tratamiento legislativo que culmine en su sanción para luego ser promulgado posiblemente como ley de la República. Con un poco de, ¿qué les digo?, de esperanza, suponemos que los legisladores bolivianos asumirán la responsabilidad histórica de esta obra que en nuestro criterio debería ser aprobada a libro cerrado, porque de lo contrario su discusión ha de generar el riesgo de que sea desvirtuada en su proyección científica y jurídica. ¿Cuáles son ahora los caracteres esenciales del proceso por audiencia? Para ir perfilando la imagen del nuevo sistema, señalamos que el proceso por audiencia en verdad es un proceso mixto, porque no se pierde el aspecto positivo del régimen escrito. En el proceso por audiencia tienen carácter escrito las etapas de la proposición y las de los recursos, o sea, configuran fase escrita la demanda, la contestación, las excepciones, la reconvención. Asimismo, los recursos de apelación y de casación en su caso. Se llama proceso por audiencia porque a partir de la demanda y la contestación que tienen naturaleza escrita, como tenemos dicho, todas las demás actuaciones procesales se cumplen y realizan en el marco de la audiencia hasta el dictado de la sentencia, que también debe ser pronunciada en la misma audiencia, con los beneficios desprendidos de la inmediación, la concentración y la publicidad, que al margen de otros son los principios característicos del nuevo régimen, lo que amerita una precisión conceptual sobre los mismos. Pero antes permítame hacer una obligada y necesaria distinción entre proceso y procedimiento, que a menudo se confunden. Pareciera que se confunden porque tanto proceso como procedimiento se refieren a la sucesión de actos destinados a un acto final que se concreta en la resolución denominada sentencia. La distinción se encuentra en que el proceso tiene carácter de totalidad de los procedimientos cumplidos. Correlativamente, procedimiento es una fase del proceso. Así, un periodo de prueba, un recurso, un trámite incidental, no son procesos, sino procedimientos dentro de la totalidad que es el proceso. Por eso, como dice el diccionario Scriche, el proceso es un conjunto de escritos y autos que forman un expediente. En cambio, el procedimiento es la serie de actos interdependientes de sustanciación y decisión que se cumplen dentro del proceso. Si bien es cierto que el concepto de principio procesal puede tener una serie de concepciones según los distintos autores, pero es necesario que asumamos un criterio común sobre el mismo. Y alineamos con el distinguido profesor uruguayo don Enrique Vescovi, que nos dice: los principios procesales son las líneas directrices y orientadoras que rigen el proceso, plasmando de este modo una determinada política procesal en un ordenamiento jurídico determinado y en un momento histórico dado. Aplicando esta definición, en el caso del proceso civil, tenemos que
en el proceso civil se plasma una determinada política procesal que se sustenta en el sistema de la oralidad, que estrictamente no es puro, porque no existen sistemas procesales puros, sino que tienen también contenido escrito en determinadas circunstancias, como ya hemos mencionado. Se da, hemos dicho, en un momento histórico determinado, que es el momento que corresponde a las grandes transformaciones jurídicas que se iniciaron en el país, que penosamente en este orden se han detenido. Pero en todo caso, lo que se pretende es ir a la sustitución del sistema escrito, generador de todos los males, defectos y descréditos del Poder Judicial, para dar margen al nacimiento de un nuevo sistema que vuelva, como primera misión, a restituir prestigio, honorabilidad y confianza en la justicia y específicamente en los operadores de justicia. Hemos dicho que este sistema de oralidad se sustenta en una serie de principios procesales. No los voy a anunciar a todos, pero básicamente, y muy de pasada, me ocupo de los tres fundamentales. El principio de inmediación. Para entenderlo claramente, inmediación es contrario de mediación. Por tanto, el principio de inmediación se caracteriza porque posibilita el contacto personal y directo del juez con las partes y con el proceso mismo, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial. Es decir, que a través de la inmediación se posibilita al juez que pueda dialogar directamente con las partes, los abogados, los testigos, los peritos y otros sujetos que actúan en el proceso. Él ya lo conoce a través de terceros del material probatorio generado por las partes, como ocurre, por ejemplo, con las órdenes instruidas. Este sistema entonces permite ponderar no solamente las palabras, que es la forma como se expresan las pretensiones jurídicas, sino también los gestos para poder precisar la verdad o mentira de una afirmación o de una declaración, ya que el lenguaje gestual a menudo puede ser más esclarecedor que la palabra hablada propiamente dicha. Además, la inmediación, que hemos dicho contraria a la mediación, tiene la ventaja de que pone fin a la delegación de funciones que como principal defecto determina que el justiciable no pueda tener contacto con el juez. Consecuencia, se pierde confianza y respeto por la administración de justicia. El principio de concentración permite la reunión de la mayor cantidad de actividad procesal en el menor número de actos procesales. Por tanto, el objeto de este principio de concentración es evitar la dispersión procesal que determina una especie de fragmentación del proceso en una serie inacabable de diligencias y conspira contra una correcta apreciación de las pruebas producidas. El principio de publicidad se caracteriza porque exige la máxima difusión de la actividad procesal y de los actos procesales, sin más limitaciones que las que surgen de la ley, la moral y las buenas costumbres, en cuya consecuencia los actos procesales se realizan a puertas abiertas, pueden ser presenciados y conocidos inclusive por quienes no son parte en el proceso. La publicidad se sustenta en la conveniencia de otorgar a la opinión pública un rol fiscalizador de la conducta de los operadores de justicia y de los justiciables. Por naturaleza, la publicidad es contraria al llamado proceso secreto, puesto que no se puede imaginar siquiera la existencia de un proceso en el que no se pueda conocer el desarrollo de la actividad procesal, ni se pueda conocer la decisión judicial final que ha de dictar el operador de justicia. Ahora, en este sistema tiene carácter fundamental la audiencia. La audiencia se concreta a través de la reunión de los sujetos esenciales del proceso, el juez, el demandante y el demandado, posibilitando que los actos procesales se realicen en forma conjunta, concertando su actuación, concertando el intercambio y sobre todo posibilitando la fácil descripción del problema sujeto a resolución.
A los señalados caracteres, también hay que tomar en cuenta el factor costo que significa el proceso escrito, puesto que la prolongación sine die del proceso conspira contra el acceso popular a la justicia, que por tal razón se vuelve justicia discriminatoria, al alcance solo de quienes cuentan con recursos económicos suficientes. En cambio, el proceso por audiencia, al simplificar los trámites, incide en el costo, facilitando su acceso en favor de todos, inclusive hasta de las personas carentes de medios, a través de una serie de institutos como son el beneficio de gratuidad, que garantiza el acceso a la justicia para todas las personas. En el caso concreto ya del proyecto de Código de Proceso Civil, podemos hacer una mención también así muy rápida, tomando en cuenta la limitación del tiempo, de qué vamos a encontrar, digamos, en este proyecto, cuáles han de ser sus finalidades, cuáles han de ser sus bondades y sus efectos positivos en la transformación del orden procesal jurídico boliviano. En primer lugar, se planteó para los redactores del Código del Proceso, ¿no?, como primera realidad que debía ser superada con el nuevo código la anormal duración del proceso escrito, que en el fondo implica denegación de justicia, al extremo de crear una generalizada y creciente desconfianza de la comunidad en los órganos judiciales. Justicia tardía es injusticia. Justicia que no llega es denegación de justicia. ¿De qué sirve en el sistema escrito concluir sacrificadamente un proceso arribando a una sentencia, después de años que entre nosotros, y esto no es ninguna exageración, perfectamente están bordeando los 15 y los 20 años? En el transcurso han fallecido quienes eran partes y continuando su actividad únicamente los sucesores o herederos. ¿De qué sirve lograr una sentencia que tiene calidad de sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada si los operadores se asustan de ejecutar su propia sentencia y dan lugar a una serie de excepciones y maniobras dilatorias? Olvidan las previsiones contenidas en el 517 y siguientes del Código de la Materia y dan margen a todo tipo de maniobras dilatorias que normalmente opone la parte demandada. Todo este panorama desolador, este negro panorama que propone el sistema escrito, ha tenido que ser enfrentado por el nuevo sistema. Por esto es que se optó por el sistema de la oralidad como la solución más eficaz contra el retardo de justicia, incorporando de esta manera a Bolivia en el concierto de los países que asumieron los desafíos de la vigencia de la oralidad. El sistema oral, para sistematizar la forma de las proposiciones, les decía que sigue el modelo de proceso por audiencia. La audiencia es el elemento central del proceso, que decíamos, que se materializa con la participación del juez, el demandante y el demandado, que es la expresión materializada del actum triarum personae. En base a este triángulo se mueve el proceso, porque son los sujetos fundamentales del proceso. Y su desarrollo, ¿no?, se hace efectivo a través de la audiencia preliminar y de la audiencia complementaria. En el nuevo sistema se pretende que las notificaciones personales o por cédula se reduzcan al mínimo para implantar como regla general la notificación por constancia secretarial, de acuerdo con el principio de que las partes están a derecho con la primera citación personal con la demanda. Además, las partes, para viabilizar la efectividad y las bondades del nuevo sistema, tienen la carga de la comparecencia a las audiencias. Muchas veces cuando se habla de carga, se confunde penosamente el vocablo carga con el de obligación. No es así. En el fondo, cuando hablamos de carga procesal,
estamos en presencia de un instituto más bien de beneficio personal, porque de la comparecencia de las partes a la audiencia se ha de desprender un beneficio. Correlativamente, la incomparecencia de las partes ha de traer consecuencias perjudiciales para las partes. Por ejemplo, si no se contesta a la demanda, imagínense, ¿no? Obviamente, la demanda ya se encuentra justificada por este hecho de que no se le ha contestado. Si no se concurre a la audiencia preliminar, donde se tienen que ratificar los fundamentos de la demanda, es el demandado el que no ha comparecido, ya la demanda ya se encuentra de por sí justificada y probada por la incomparecencia. Entonces aquí está resultando un efecto negativo y perjudicial a los intereses del demandado. Correlativamente puede darse el supuesto de que quien no comparezca a la audiencia sea el actor. Esta incomparecencia del actor traduce en su contra el perjuicio de que la demanda se la tiene por desistida. Entonces, el ejercicio, el cumplimiento de la carga procesal, en el fondo supone un beneficio para el propio interés que determina que las partes tengan que estar presentes los días martes y viernes, para ir a un caso específico, ¿no?, para cumplir con los actos de comunicación procesal. De manera que si no comparecen los martes y viernes a notificarse, se los tiene que dar por notificados. Entre nosotros existe temor de aplicar esta norma, no obstante que se encuentra prevista en el actual Código de Procedimiento Civil. Es que seguimos reatados a viejas costumbres, seguimos nosotros pensando en que el proceso escrito nos genera una suerte de privilegios en cuanto a reclamar nulidades por cualquier concepto. El Código parte del principio fundamental del derecho al proceso. Asimismo, el Código parte del principio fundamental del debido proceso. El derecho al proceso entendido como la garantía esencial de todo proceso, principio indispensable para asegurar todos los demás derechos cuando son violados o de alguna manera afectados. Y a partir de esta concepción, el nuevo Código da valor normativo a una serie de principios procesales, coincidiendo con la opinión generalizada de tratadistas de la talla de Couture, Wasp, Peirano y otros, que sostienen que los principios del proceso civil son normas jurídicas semejantes a las demás que integran el ordenamiento procesal. O sea que los principios procesales dejan de tener esa categoría de ser simplemente enunciados de naturaleza doctrinal o filosófica para tener fuerza obligatoria, de tal manera que el juez decide incluso en las sentencias en base a la aplicación de los principios procesales. ¿Qué facultades tiene el juez? Nuestro proyecto dimensiona una nueva imagen del titular del órgano jurisdiccional, reconociéndole una mayor suma de facultades, aunque es el caso aclarar que esta política procesal no importa necesariamente el debilitamiento del principio dispositivo, que sigue subsistiendo porque el proceso responde a la iniciativa de las partes como estímulo de la función judicial, teniendo presente además que la aportación del material probatorio sobre el que recaerá la decisión judicial incumbe a las partes, de cuya consecuencia el juez no puede fallar más allá de lo pedido, ultra petita, no puede fallar fuera de lo pedido, extra petita, no puede fallar menos de lo pedido, minus petita, ni puede dejar de fallar lo pedido, citra petita. Sin embargo, se ha tomado en consideración que el juez no está reatado a la prueba aportada por las partes, ya que puede procurarse por sí mismo la prueba necesaria para respaldar su fallo, haciendo uso de las llamadas diligencias para mejor proveer. Estas facultades hacen del juez un sujeto activo, ya no es un sujeto pasivo como actualmente ocurre. La actividad procesal del juez en materia probatoria particularmente de ninguna manera puede comprometer su imparcialidad. La imparcialidad del juez sigue subsistente de manera plena
en cuanto a la pretensión planteada por las partes en el proceso, pero la actividad del juez no es indiferente en cuanto a la evolución y marcha misma del proceso, y consiguientemente el juez tiene la facultad y en su caso la obligación de averiguar por sí mismo la verdad jurídica, pudiendo en consecuencia no limitarse al cuestionario para los testigos propuestos por las partes, porque puede preguntar por su cuenta, puede inclusive disponer el careo de testigos, puede solicitar pruebas por informes, puede ordenar inspecciones judiciales, puede disponer reconstrucción de hechos, puede designar peritos. En suma, se trata de un juez que asume plenamente su condición de director del proceso. Este diligenciamiento integral de la prueba varía en su forma en lo que se refiere al diligenciamiento que existe en el proceso escrito. Por ejemplo, en cuanto se refiere a los testigos, las partes proponen interrogatorio y el juez tiene que reproducir el interrogatorio para que respondan los testigos. En el nuevo sistema, las partes, esto es, los abogados, pueden interrogar directamente. Esta nueva política procesal responde a la ineludible obligación de que se cumpla el fin supremo del proceso, consistente en la administración de justicia dentro del principio de sentencia pronta y cumplida. El grave defecto del sistema escrito es el abstencionismo judicial, que permite que el proceso, en vista de la presencia del juez pasivo, sea un medio al servicio de quienes, con inusitada diligencia basada en la picardía, consigan sus propósitos al margen de la justicia, naturalmente de quienes honestamente creen que puedan confiar en la honorabilidad del operador de justicia. El juez pasivo es el que espera, si me permiten la expresión vulgarizada, de brazos cruzados que las partes aporten material probatorio. Es el que espera detrás de su escritorio la producción de los memoriales de defensa, de sustento de las pretensiones, sin hacer mayor actividad de su parte. Tenemos que poner fin a eso, porque el acceso a la justicia es una obligación que primero incumbe a las partes que buscan el reconocimiento de sus derechos a través de la tutela judicial, y es una obligación del juez que tiene que pronunciarse con los mejores elementos probatorios, incluso tomando en cuenta los que él haya podido generar. Ahora, si el juez genera prueba, nos encontramos con una prueba muy especial. ¿A quién favorece la prueba producida por el juez? ¿Favorece al actor? ¿Favorece al demandado? Se tiene en este caso siempre presente que la prueba del juez es prueba que, afectando a las partes, favorece a la mejor solución de la causa sometida a su decisión. El juez en el cumplimiento de sus funciones, va a decir en su papel de administrador de justicia, a la luz de la nueva normativa, está dotado de amplias facultades, incluso para desestimar la demanda. ¿Cuándo podrá desestimar la demanda por inadmisible? Primero, cuando la demanda carezca de requisitos formales exigidos por la ley procesal. Segundo, para rechazar una demanda cuando por este medio se pretenda una acción sujeta a términos de caducidad y este ya hubiera fenecido. Tercero, puede rechazar una acción rescisoria por lesión después de vencido el plazo de 2 años que establece el artículo 564 del Código Civil, o bien puede corregir un trámite raro dándole el que corresponda. En nuestro, permítame la expresión de ese apreciado columnista Alfonso Prudencio Claude, que habla de Bolivia, típica al país, podríamos también sobre esa base hablar de nuestro típico modelo de justicia. Alguna vez hemos visto, y con asombro pero rayano en la incredulidad, como en la suma de una demanda decía, en vía ordinaria
plantea demanda ejecutiva. A la notabilidad de esta nueva forma de reclamar tutela, se sumaba también pues la capacidad del juez, si acaso se puede hablar de capacidad, admitiendo la demanda y cogiéndole el traslado. Es que son pues las consecuencias de un sistema escrito donde lo que menos se hace es estudiar. Por eso me decía ab initio que estudiar es una obligación de la que no podemos prescindir los abogados en ningún momento. Les decía que en el nuevo sistema, en este panorama estructural, toda la actividad se desarrolla en el marco de la audiencia. Pero, ¿qué vamos a entender por acto, por marco de la audiencia? Hacíamos alusión anteriormente a que la audiencia supone la presencia física de los sujetos procesales, demandante, demandado y el juez. Pero ciertamente hay que pensar aquellos casos en los que por una o por otra circunstancia, con razones fundadas o por cualquier otra razón, alguna de las partes no comparece. Si el código dice, la audiencia significa la consagración materializada del actum triarum personae, si el demandante no concurre, ¿habrá audiencia? Existe audiencia. Si el demandado no concurre, también existe audiencia, porque para ellos existe la carga procesal de la comparecencia a las audiencias. Es más, en lo que al juez se refiere, y dentro de la realización magnífica de lo que es el derecho al debido proceso, aquí se hace vigente la aplicación efectiva del llamado juez natural. El juez que conoce la demanda es el juez que debe dictar la sentencia, por mucho que ese juez por determinadas circunstancias hubiera podido dejar efectivamente la función de operador de justicia de ese juzgado. Se trata de un juez de partido que ha tomado conocimiento de la demanda y que por sus merecimientos probablemente ha sido promovido al cargo de vocal de corte antes de que se haya dictado la sentencia. En el sistema actual, obviamente, se dictará la sentencia por el nuevo juez o el juez suplente siguiente número. En el sistema oral, no. Aquí existe un principio que se llama la perpetuatio jurisdictionis. El juez que conoció de la demanda es el juez que debe dictar la sentencia, por mucho que esté cumpliendo otras funciones, salvo el caso extremo indudablemente de que se haya cogido la jubilación o hubiera fallecido, indudablemente, pero en otras circunstancias es el llamado, porque es el juez el que ha tenido la posibilidad, en función del principio de inmediación, conocer el material probatorio aportado por las partes. Ahora bien, en el nuevo sistema, ¿no?, es interesante señalar que el desarrollo de los procesos mantiene de alguna manera la clasificación de los procesos que actualmente consagra el Código de Procedimiento Civil. Entonces, debemos señalar que la estructura procesal reconoce a los procesos preliminares, a los procesos cautelares, a los procesos incidentales, los procesos de conocimiento, los procesos de ejecución, los procesos voluntarios y los procesos concursales. Y concluye el proyecto con un importante tema referido a la cooperación jurídica internacional del que actualmente carece nuestro código. Es bueno señalar que en el nuevo régimen toda la actividad procesal que persigue una determinada finalidad traducida en resolución se llama proceso. Lo que nosotros conocemos como incidente tiene que calificarse y denominarse específicamente como proceso incidental. Lo que simplemente decimos recusación es una demanda de recusación, es un proceso de recusación. ¿Por qué? Porque concluye con una resolución que ha de definir la pretensión que tiene una de las partes de apartar al juez del conocimiento de la causa. Dentro de
Esta enumeración yo creo que, atendiendo a las finalidades que persigue nuestro ilustre colegio, habría que detenerse en el análisis de algunos procesos. Hablaré básicamente de los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento se desarrollan divididos en tres grandes categorías: procesos ordinarios, procesos extraordinarios y procesos de estructura monitoria. El proceso ordinario se caracteriza porque se adopta el proceso mixto, va a decir, con demanda y contestación escrita. Lo mismo ocurre con los medios de impugnación, con excepción de aquellos que hubieran sido planteados en el curso de la audiencia. En este proceso ordinario, la actividad procesal se cumple principalmente en la audiencia. La audiencia es de dos clases. Existe una primera audiencia llamada preliminar. A nuestro humilde juicio, la audiencia preliminar constituye la esencia del nuevo régimen, porque permite la concentración de la mayor actividad procesal en la que se realiza una tentativa de conciliación intraprocesal como función abreviadora o, en su caso, extintiva del proceso. Aparte de que ese proceso ordinario, para su admisibilidad, ha tenido que estar precedido de una demanda preliminar de conciliación. Si ello hubiera fracasado, entonces recién se entra al proceso ordinario. Igualmente se ha de desarrollar el saneamiento procesal, que determina la resolución de las excepciones, así como de las nulidades, y aún de la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa. Se procede asimismo a la fijación definitiva del objeto del proceso. Esto es muy importante. En la fijación del objeto del proceso, vale decir, en la depuración de la pretensión jurídica sustentada por las partes, se suele encontrar a menudo que los patrocinantes, en el afán de brindar el mejor servicio a sus clientes, ¿no?, hacen una serie de peticiones que a la postre resultan contradictorias entre sí. El juez, frente a ese inacabable cúmulo de solicitudes, no puede pronunciarse, porque resolviendo una pretensión automáticamente estaría excluyendo la posibilidad de pronunciarse sobre las otras. Entonces viene aquí una fase de la depuración del objeto del proceso. El juez orienta y les dice: señores abogados, no se puede pedir nulidad y anulabilidad, porque la nulidad tiene estos efectos y la anulabilidad tiene estos efectos. Entonces hay que definir por cuál de las vías usted está persiguiendo la solución de su pretensión jurídica. El juez va a través de esta fase depurando para que de esta manera también pueda pronunciarse adecuadamente. Y esta orientación, si me permiten, que hace el juez, no constituye prejuiciamiento, porque simplemente está poniendo las fichas procesales en su debido lugar. Indudablemente de que, una vez definido el objeto del proceso, el juez tiene que disponer el diligenciamiento de la prueba ofrecida por las partes. Indudablemente que el diligenciamiento de la prueba tiene ciertas características particulares, porque hay pruebas que se pueden cumplir al interior de la audiencia, como existen pruebas que se deben cumplir necesariamente fuera de la audiencia, al margen, digamos, de ese marco central que es el actum trianum personae. Por ejemplo, una inspección, por ejemplo, una reconstrucción de hechos. Entonces, si existe, por ejemplo, una solicitud de inspección, ¿no es cierto?, el juez dispondrá que esa inspección se realice en el lapso, en el periodo que corre entre la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. De tal manera que necesariamente, en lo posible, el juez tiene que agotar el diligenciamiento de todo el material probatorio pretendido por las partes. Si acaso no fue posible cumplir con todo el diligenciamiento de pruebas en la audiencia preliminar, entonces ingresa a la audiencia complementaria. La audiencia complementaria, ¿no?, tiene por objeto concluir la recepción de todo el material probatorio.
De tal manera que en esta audiencia complementaria, las partes ya definen la justificación de sus respectivas pretensiones. Y en la audiencia complementaria, las partes tienen que ir a la alegación de lo pretendido, va a decir, haciendo conocer sus conclusiones a través de sus abogados, también de manera oral. Ya no es posible, como actualmente ocurre, que el abogado solicite entrega de obrados para proponer sus alegatos en los plazos que la ley señala. Debe hacerlo en la misma audiencia. Esta es una exigencia a la capacidad profesional. Es un desafío a la calidad del profesional. Porque ahora el abogado tiene que ir completamente preparado en la defensa de sus clientes y tiene que estar preparado para hacer la alegación de la justificación de su material probatorio, va a decir, conocer sus conclusiones en el marco de la audiencia. Y no es un espacio ilimitado de tiempo el que se le concede. En honor a la abreviación procesal, que es la característica fundamental del nuevo régimen, tiene un tiempo limitado. En el proyecto hemos puesto 10 minutos, susceptible de que pueda ampliarse a 20 cuando la complejidad del tema así lo amerite. Consiguientemente, los abogados, del actor y del demandado, por su orden, harán conocer sus respectivas conclusiones. No es obligatoria, es también facultativa como existe en el sistema escrito. El juez, a su vez, en la misma audiencia debe pronunciar la sentencia, que es obligada. Necesariamente el juez debe dictar la sentencia al final de la audiencia, ¿no? Lo que justifica la excelencia de este sistema en función de la abreviación procesal y en función fundamentalmente de que el juez, que está actuando ante la fiscalización del mundo social, tiene que pronunciarse necesariamente con arreglo a la manera como las partes han podido desplegar su actividad judicial. Entonces, el juez dictará la sentencia tanto en su parte considerativa como también en su parte resolutiva. Hará conocer los fundamentos de la sentencia y la resolución. Sin embargo, si los asuntos fueran muy complejos, el proyecto faculta que al juez se le pueda permitir hacer conocer únicamente la resolución de la causa, reservando hacer conocer los fundamentos para una audiencia que se ha de cumplir en los próximos 10 días siguientes. Y cuando el tema fuere absolutamente complejo, el juez puede reservar el pronunciamiento de la sentencia en forma completa, considerando su parte resolutiva en un plazo máximo de 15 días. Esta es en forma apretada, digamos, las características del proceso ordinario. El proceso ordinario, como pueden ustedes ver, es pues una manera de llegar y de acceder a la justicia pronta, porque a través de estas audiencias se ha de acceder finalmente a la sentencia. Ya no más ese peregrinaje inacabable de 1 año, de 10 años, de 20 años, suplicando y rogando porque se dicte la sentencia. El juez está obligado a dictar la sentencia. Porque si el juez correlativamente no cumple con su obligación, ciertamente vendrán pues las sanciones que para el caso se encontraban previstas en las normas que regulan el aspecto disciplinario del juez a través de la ley del Consejo de la Judicatura, que ahora cambió de nombre. Al lado del proceso ordinario se encuentra el proceso extraordinario. El proceso ordinario, digamos, es la expresión de la máxima abreviación procesal, porque en una sola audiencia se sustenta todo el trámite procesal hasta culminar con el pronunciamiento de la sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica. ¿Qué tipo de demandas se pueden plantear por esta vía, donde en una sola audiencia quede resuelto el tema decidendum? Se ha resuelto definir por la vía del proceso extraordinario los llamados interdictos de adquirir, conservar y recuperar la posesión, así como los de obra nueva perjudicial y daño temido. En este tipo de procesos, indudablemente, existe prueba que debe realizarse fuera de la audiencia.
se cumplirán ellos antes del verificativo de la audiencia. En la audiencia, definitivamente el juez tiene que dictar la sentencia de manera oral, como se lo hace en el proceso ordinario. Al lado de estos singulares e importantes procesos, se encuentra el proceso monitorio. Diría que el proceso monitorio es una de las mayores novedades del nuevo régimen procesal y se caracteriza porque presentada la demanda, acompañando el documento que demuestre la fundabilidad de la pretensión, previa verificación de los presupuestos generales del proceso como competencia, capacidad y legitimación, así como los presupuestos específicos del proceso iniciado, el juez acoge la demanda directamente con sentencia, vale decir sin audiencia de la otra parte. El fundamento de este proceso es que se encuentra dotado de certeza inicial desprendido del título acompañado, por cuya razón, a la presentación de la demanda, ella no es corrida en traslado como ocurre con otros procesos de conocimiento, sino que directamente se pronuncia sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica, lo que ha motivado algunas críticas en sentido de ser un proceso violatorio de las garantías procesales de la defensa, a partir de que el demandado es citado directamente tanto con la demanda como con la sentencia que le ha correspondido. Sin embargo, sostenemos que la crítica peca de superficial, porque el demandado, una vez citado con la demanda y sentencia, tiene la posibilidad plena de asumir defensa, oponiendo excepciones. Si ellas son acogidas, dejan sin efecto lo resuelto en la sentencia liminar. Entonces, este proceso es único en su género, no solo por las características anotadas, sino que también es el único proceso que admite la posibilidad de que se dicten dos sentencias por el mismo juez, es decir, la sentencia inicial y la sentencia que resuelve las excepciones. No se trata de un mero auto, es una verdadera sentencia, ¿no? Porque si fuera un simple auto que resuelve las excepciones, no podría explicarse que un auto tenga la facultad o la posibilidad legal de dejar sin efecto lo resuelto en la sentencia dictada liminarmente. Este proceso de estructura monitoria ha sido previsto para los procesos ejecutivos, pero no solamente para ellos, sino incluso para otros procesos que actualmente se tramitan por vía ordinaria, por esa vía sine die que es todo un peregrinaje inacabable. Está previsto para los procesos de entrega de la cosa, para entrega de la herencia, para resolución de contrato por incumplimiento de la obligación de pago, para el cese de la copropiedad y para el desalojo. Todo esto anticipa su eficacia, haciendo que el proceso monitorio se constituya en el centro de la reforma procesal. No puedo en este punto dejar de referirme al proceso concursal en sus dos manifestaciones. Siempre me asalta la tentación de decir, aunque sea un poquito, porque actualmente el concurso para abogados, para jueces, es una especie de laberinto de Creta. Meten la cabeza y no saben por dónde van a salir. Ni el juez sabe qué ha de resolver, ni las partes saben qué van a pedir. En el nuevo sistema, el proceso concursal, se lo regula como concurso necesario y como concurso voluntario, pero ambos se encuentran sujetos al mismo procedimiento en el que se destacan las atribuciones que se establecen o regulan en favor del síndico, tomando en consideración que este síndico, en el caso del concurso necesario, representa a los acreedores, y en el caso del concurso voluntario, representa al deudor, o sea, es un sustituto procesal del deudor. Por tanto, el síndico tiene la facultad de presentar al juez el estado de grados y preferidos. Ya no es el juez que dicta la sentencia de grados y preferidos. Además, estas facultades, el síndico tiene la posibilidad de disponer por cuenta de los acreedores la venta de los bienes del deudor
conforme al procedimiento previsto para la ejecución coactiva de las sumas de dinero, particularmente el concurso dentro del nuevo proceso, responde más a los caracteres, digamos, de una jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque el propósito final es la rehabilitación del deudor, en cuyo favor inclusive los acreedores pueden otorgar una carta de solvencia, inclusive en el supuesto de que no haya concluido con el pago de los créditos perseguidos, pudiendo entonces los acreedores condonar las diferencias de las obligaciones no pagadas. Como se puede apreciar de esta visión panorámica, la audiencia en todas sus formas constituye el núcleo central del proceso. Si me permiten unos 5 minutos más, presidente, para incidir con algunas peculiaridades del proceso de conocimiento. Olvidaba decir que en la audiencia preliminar, en el nuevo régimen, constituye el centro de la reforma la llamada audiencia preliminar, estrictamente primera audiencia. Se la llama audiencia preliminar, no se ha optado por primera audiencia como pareciera ser más lógico, porque si se dijera primera audiencia habría que pensar en una segunda, en una tercera, una cuarta y N audiencias. Se debe abreviar la actividad procesal en el menor número de actos procesales, por eso se habla de audiencia preliminar y audiencia complementaria. Pero ¿qué se hace en esta audiencia preliminar? En la audiencia preliminar existen cierto tipo de actividades fundamentales que se cumplen una vez que la juez convoca a audiencia, porque planteada la demanda, corrido el traslado y contestada, ¿no es cierto?, en la audiencia se deben cumplir actividades procesales muy importantes. La alegación de hechos nuevos, esta es una de las primeras actividades. Normalmente la demanda, como las defensas, se sustentan en hechos conocidos, en hechos anteriores. Pero ahora estamos hablando también de la posibilidad de que existan hechos nuevos. ¿Y cuáles son los hechos nuevos? Son los acontecimientos de naturaleza fáctica acaecidos desde la proposición de la demanda hasta el momento de su acogimiento por el juez. Entonces se han podido presentar una serie de situaciones, ¿no?, que han de afectar a la pretensión jurídica o a las defensas. Consiguientemente, si se trata de hechos nuevos que se encuentran vinculados con las pretensiones, entonces se las debe proponer y alegar en esta audiencia preliminar y se corren en traslado. Se proponen en forma oral y se contestan también en forma oral. Segundo, en esta audiencia preliminar también viene el tema al que se ha referido nuestro buen amigo el doctor Tarifa, el cumplimiento de la función conciliadora. Esta es una función también llamada de exclusión del proceso, porque el tema que plantea la justicia conciliada es de que en el fondo se busca el avenimiento de las partes, respetando sus particulares pretensiones. En el desarrollo de la audiencia, bien se lo ha dicho, el juez, si me permiten ustedes la expresión un poco más vulgar pero más objetiva, se despoja de su toga de magistrado. Es un simple aproximador de las voluntades de las partes. Son las partes las que han de resolver las diferencias que las separan. No es como ocurre que en la práctica que vemos a diario, se instala la audiencia y da la impresión de que el juez está definiendo la manera como tiene que encontrarse una solución negociada. Hay que dejar que las partes puedan negociar. Inclusive en este marco existe siempre la facultad que tiene el juez hasta de abrir espacios de negociación, porque muchas veces resulta que las partes llegan directamente a la audiencia y por la falta de conocimientos, por la falta de preparación entre sus mismos abogados, no saben qué van a plantear y se concretan a decir, no voy a conciliar. Yo he visto la reacción inclusive un poco enérgica de un juez frente a
un planteamiento de esta naturaleza. El juez le decía, estamos llamando a audiencia y conciliación, es para que vean ustedes la posibilidad pues, de entenderse, de darse la mano, etc. Pero nuestra gente tan apegada a sus convicciones, no voy a conciliar siempre, porque mi abogado así me ha dicho. Entonces se tiene que cumplir la función conciliadora. Su finalidad es la exclusión del proceso, decíamos, porque si ella se materializa, entonces ya no hay necesidad de proceso. Aquí hay otra de las magníficas consecuencias del nuevo régimen procesal. Luego, el cumplimiento de la función de saneamiento. También se llama expurgación o inmaculación procesal. Tiene por objeto la depuración de cuestiones procesales que no se encuentran referidas al meritum causa. Facilita la labor del juez de tal manera que el juez pueda limpiar los obstáculos procesales que se traducen en los incidentes, en las excepciones, en las nulidades, y queda expedito el camino procesal para dictar la resolución final. Asimismo, es importante la fijación del objeto del proceso y la calificación de la prueba, porque con ello se delimita con precisión los puntos planteados en la demanda y en la defensa, o sea, en la contestación, lo que sirve para demostrar la finalidad abreviadora que se cumple en el proceso, bajo el principio de impulsión que en este caso corresponde al juez. Ahora, fijado el objeto del proceso, ya viene la calificación de la prueba, de manera que únicamente se admitirá prueba pertinente. La prueba ajena, la prueba impertinente, debe ser rechazada, debe ser desestimada. Vemos cómo, inclusive, no obstante la vigencia de hace algún tiempo de la ley 1760, en materia familiar, las partes han resuelto divorciarse al amparo de la causal del artículo 131, separación de hecho por más de 2 años. La ley es concreta, dice que se tiene que demostrar simplemente la continuidad de la separación por el tiempo que la ley señala. Pero encontramos que el marido demandado, que por mandato del Código de Familia está en la obligación de pasar asistencia hasta que se dicte la sentencia, ¿no?, para objetar este extremo previsto en la ley, ¿no?, comienza a producir prueba demostrativa de la gran capacidad económica de la mujer. Prueba demostrativa de que la mujer es una dama que con sus recursos no necesita de la asistencia, que con sus recursos vive en boas, así. Tengo un proceso que yo personalmente lo he visto. Eso el juez tiene que de entrada excluir, pero los jueces se someten a las exigencias de las partes y dan mérito a la recepción de este tipo de pruebas. En fin, tenemos que pensar que este nuevo sistema tiene que irse, digamos, adentrando de a poco en nuestra cultura para que manejemos con exactitud y con puntualidad sus decisiones. La audiencia complementaria ya la hemos mencionado, en ella se resuelve el tema final. Quiero concluir diciendo que el proceso por audiencia resulta una forma de necesidad reclamada como forma de solución para implementar una justicia verdaderamente democrática, porque permite la fiscalización de la sociedad a la actividad del titular del órgano jurisdiccional. Permítame recordar a ese ilustre uruguayo, don Adolfo Gelsi Vidal. Don Adolfo Gelsi Vidal dice textualmente: el proceso se presenta no como una arena para la lucha, sino como un lugar de encuentro de quienes piden justicia para realizar con la autoridad que debe dispensar el juez las actividades necesarias para lograr esa finalidad. Entre nosotros que estamos educados en la cultura del enfrentamiento, los tribunales constituyen pues la arena de lucha de aguerridos gladiadores, ¿no? Y penosamente olvidan las ventajas que ya está proponiendo la ley 1760 y llevan nomás sus causas por delante.
Ya no les interesa ni siquiera la situación de las partes a quienes patrocinan, porque no sé si será cierto, pero por lo menos tiene alguna aproximación ese viejo, ¿qué les digo? Esa vieja historia del padre que había tenido un hijo abogado, ¿no? El padre, un hombre prestigioso, con el fruto de su actividad de abogado había logrado una buena fortuna y luego hace estudiar al hijo, y le dice: hijo, ya eres abogado, ya estoy viejo, me retiro, te dejo en el bufete tales asuntos para que los concluyas. El hijo asume el bufete del padre y al cabo de un corto tiempo va: papi, ¿te acuerdas de ese asunto que tanto te hacía doler la cabeza? Ese asunto de 20 años de duración, ya lo he resuelto. Desgraciado, ¿cómo has podido resolverlo? Si yo con eso te he hecho estudiar, con eso tenemos la fortuna que tenemos. Ya no podemos estar en esa situación. El lacerante mundo de los privados de justicia exige la adopción de nuevas fórmulas que permitan obtener la deseada mejora del servicio de justicia. Y una de las respuestas es el proceso por audiencia, que tiende a incorporarse en todas las legislaciones del continente. Obviamente, para acceder a ella, tenemos que estudiar, tenemos que pensar siempre que el derecho, ¿no?, tiene un avance permanente, un avance constante, porque recoge las realizaciones del mundo. El derecho camina para adelante, el derecho no da marcha para atrás. Permítame repetir lo que decía ese ilustre pensador francés, don León Rouy: el retorno al pasado es el regreso a la barbarie. Muchas gracias.